consecuencias del terremoto en México. Recién dábamos cuenta de esta información de último momento, de un helicóptero que lamentablemente cayó, un helicóptero que estaba yendo hacia Oaxaca con ayuda humanitaria. Estamos hablando de un muerto y de 4 heridos. El muerto es el piloto, los heridos quienes viajaban con él. Y deseamos tragedia que se suma a la tragedia del terremoto que cuenta ya con casi 300 víctimas fatales. Estamos en comunicación vía Skype con Antonio Bautista, periodista mexicano allí en el lugar de los hechos. Muy buenos días, gracias por atendernos, sobre todo allí que es bastante más temprano que aquí, por supuesto. Hola Antonio, ¿nos escuchás vos? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay un poco de complicaciones en esta área para la comunicación, pero sí, sí los escucho. ¿Me escuchan ustedes bien? Nosotros te escuchamos perfectamente, te agradecemos mucho que te comuniques, sobre todo en este horario tan temprano y en estas circunstancias allí en México. ¿Qué nos podés contar de lo que está pasando en estas horas por allí? En estas horas, las labores por rescatar personas con vida después de casi más de 78 horas del sismo que sacudió la Ciudad de México el martes pasado, continúan en diferentes puntos. De los 38 edificios que resultaron con derrumbes o colapsados, 8 puntos son los en los que todavía se busca rescatar personas con vidas. Nos encontramos en este momento en Ciudad Jardín, en la calzada de Tlalpan, donde está el multifamiliar Tlalpan. Ahí se alcanza a ver. Sí. En esta zona continúan los trabajos para rescatar personas con vida. De acuerdo con informaciones que se han estado registrando desde la tarde del viernes hasta ahora, al menos tres personas han sido rescatadas con vida desde que están las labores aquí y cuatro cuerpos desafortunadamente han sido recuperados también. Los acordonamientos que hacen ya la Secretaría de Seguridad Pública y el personal de la Marina y el Ejército desplegados en esta zona, ya no nos permiten acercarnos demasiado al punto del trabajo principal que se está llevando a cabo, pero se alcanza a ver hasta el fondo cómo están todavía ahí los equipos de rescate que están participando en la búsqueda de personas. Al menos en este momento están buscando a 3 personas todavía que se sabe pueden estar con vida. Aquí los equipos de rescate que han llegado de ayuda internacional, entre ellos una cuadrilla de rescatistas japoneses, estaban trabajando desde la tarde de ayer en este punto. Lo que podemos ver en estas casas de campaña son un campamento que se ha instalado de la gente que habitaba en esta parte, en este multifamiliar. Era un edificio muy similar al que alcanzan a ver del lado derecho. Sí, y bueno, pues están aquí, se quedaron sin departamento, se quedaron sin casa y están instalados ahorita provisionalmente en esta parte del camellón de la calzada de Tlalpan, que es una de las calzadas más importantes de la Ciudad de México. Y pues en este momento se siguen desarrollando las labores para rescatar a la gente que todavía se tiene detectado que hay vida en este edificio. Antonio, ¿se tiene un estimativo de qué cantidad de personas podrían estar con vida? La información está algo confusa, pero se hablaba durante la madrugada de este sábado de unas 3 personas que estarían buscando para rescatarlas, 3 personas que estarían vivas todavía dentro de los escombros de lo que fue este multifamiliar. Y así como se está buscando en ese lugar específico, en otros edificios que fueron víctimas de derrumbe, ¿también se está trabajando de la misma manera? Exactamente, otro de los puntos que se está buscando, que se está tratando de recuperar, ahí se habla de al menos 20 o 30 personas, es en Avenida Álvaro Obregón 286. En este lugar había un edificio de 6 pisos que colapsó cuando empezó el temblor y en ese punto era un edificio de oficinas de diferente tipo de actividades y se calcula que al menos ahí podrían haber entre 20 y 30 personas, de acuerdo con lo que han dicho familiares de gente que sabía que tanto trabajaba ahí como gente que tenía citas de trabajo o citas de negocios en ese punto. También en la zona de Lindavista, en la calle de Coquimbo, también es un edificio habitacional que se vino abajo
y donde también continúa la búsqueda de personas. Antonio, ¿cómo se determina en este contexto, cómo determina la fuerza de rescate, dónde concentrar las búsquedas? ¿Hay algún tipo de análisis que les permite determinar la posibilidad de encontrar gente con vida o simplemente se sigue como buscando detrás de la esperanza de encontrar personas sobrevivientes? No, se lleva a cabo, se lleva a cabo a partir del testimonio de la gente, de los familiares, de los mismos habitantes de la zona, pero sobre todo a partir del trabajo que está llevando a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional con equipo térmico. Se busca una señal térmica dentro de los escombros, tienen un dispositivo que se encarga de medir la densidad térmica que hay en la zona. Si encuentran una señal térmica, una marca térmica. Nos están pidiendo silencio en este momento. Bien, nosotros te vamos acompañando con el relato, este silencio que nos contaba recién allí Antonio Bautista desde México, que están pidiendo justamente teniendo en cuenta la posibilidad de que alguien con vida esté debajo de los escombros, las señales, ¿no? Que ya lamentablemente también desde otras latitudes se nos vuelven familiares, ¿no? Estas señas que se hacen con las manos para pedir silencio, teniendo en cuenta la posibilidad de alguna persona que esté con vida debajo de los escombros. Qué difícil allí porque lo escuchábamos justamente nosotros en la comunicación, con los autos pasando por ahí, ¿no es cierto? Con el ruido de los motores. Realmente es muy angustiante y muy extenuante también. Antonio, vos nos decís cuando podés continuar con el relato. Vamos a respetar este silencio que ha sido solicitado, pero digo, debe ser muy angustiante la búsqueda y muy extenuante, no solo para quienes estén tratando de encontrar algún familiar, algún amigo, sino también para estos rescatistas, ¿no? Es realmente muy difícil la tarea que llevan adelante. Se pone allí toda la energía, toda la fuerza para tratar de rescatar a gente de entre los escombros. Y yo le quería preguntar a Antonio, que seguramente cuando pueda me lo va a responder, pero la información daba cuenta no solo de estos edificios que se desplomaron, de esta posibilidad de encontrar vida debajo de los escombros, sino también de otros tantos edificios que se cuentan en decenas de miles que están con posibilidad de derrumbarse o por lo menos en condiciones no habitables. Estamos en comunicación telefónica por Skype ahí, Antonio. ¿Nos estás escuchando? Sí, lo estoy escuchando. Parece que todavía continúa la petición de silencio, incluso ha sido detenido el tránsito vehicular. Tranquilo, Antonio, bien, no te preocupes, vos mantén el silencio que nosotros lo contamos. Nosotros también vamos a hacer entonces un poco de silencio, sobre todo para poder entender lo que está pasando y que ustedes puedan compartirlo, porque en este momento lo que están haciendo los rescatistas es tratar de escuchar si es que hay alguien que todavía esté con vida, que esté tratando de emitir alguna señal, que esté pudiendo hablar, gritar. Por eso le piden silencio a Antonio y habían detenido Parece el tránsito. Que ya han vuelto a circular los autos, entonces creo que podríamos continuar hasta que nos den la siguiente señal de silencio. Esta señal de silencio, el puño arriba, se ha vuelto el lenguaje de esta tragedia que ha golpeado a la Ciudad de México y a 5 entidades más. Esta petición de silencio se hace para que puedan escuchar un suspiro, un ligero, incluso que alguien esté arañando alguna piedra, que alguien esté respirando. Se busca algo, una señal que pueda mantener viva la esperanza de encontrar a una persona con vida y poder rescatarla. El tiempo va complicando las labores porque estamos hablando de ya más de 70 horas, ya casi 4 días del sismo, y esto complica las labores, puesto que la gente que puede estar atrapada entre los escombros pues se va debilitando y es difícil que pueda hablar o que pueda
o que pueda emitir algún tipo de señal para que advierta a los rescatistas de su presencia entre los escombros y puedan ellos hacer la labor necesaria para sacarlo de las entrañas de estos montones de piedras que dejó el sismo. Te preguntaba recién, Antonio, porque bueno, impresiona ver esas tiendas que vos bien describías están montadas allí frente a lo que fue su casa, ¿no? Su hogar, y la información daba cuenta de decenas de miles de edificios que están también con posibilidad de derrumbe, o por lo menos en condiciones de no ser habitados. ¿Cómo se está manejando esta situación? Sí, esta es la siguiente parte, la parte que viene, porque esto no termina solo con las labores de rescate y recuperación de gente con vida o la recuperación desafortunada de cuerpos. Viene la siguiente parte, que es la gente que ha perdido su casa, que ha perdido sus departamentos. Estamos hablando de por lo menos 38 construcciones, la mayoría unidades habitacionales que se vinieron abajo. Y bueno, toda esta gente va a tener que trasladarse a algún lugar. Es un éxodo que empieza ya a ocurrir, que empiezan a instalar albergues o a planear albergues. ¿Dónde se va a ir a quedar esta gente? El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció hace unos días que no ocurriría lo que pasó en 1985. En 1985... estamos hablando que fueron 288 edificios los que se vinieron abajo en aquella época y hubo miles de muertos y miles de desplazados. Hubo mucha gente que se quedó sin casa y que se quedaron a vivir en la calle. El drama de esta parte fue que mucha gente se quedó a vivir en la calle por décadas. Tuvieron que pasar en algunos casos hasta 20 o 30 años para que pudieran tener una casa nuevamente. Con esta última administración que la Ciudad de México se trató de reubicar a estas personas que todavía vivían en campamentos de gente que había sido damnificada del sismo de 1985. Entonces viene esta parte que va a ser también muy difícil. ¿Dónde va a ir a parar toda esta gente? Muchos perdieron su patrimonio, puesto que muchos de estos departamentos que se vinieron abajo eran su propiedad, eran su inversión, parte de su patrimonio familiar, y pues desafortunadamente se perdió. Antonio, ¿y cómo está viviendo esto la sociedad mexicana? Digo, es realmente muy nítido el relato que vos nos estás haciendo de lo que sucede allí donde están llevando adelante las tareas de rescate, pero digo, ¿cómo está replicando esto y esta situación angustiante de por sí, de tragedia, en la sociedad mexicana? La ciudad, en particular la Ciudad de México, ha tenido estos días, después del sismo, un ambiente muy tranquilo, pero muy tenso también. Se respira en el aire el nerviosismo de una posible réplica. Hasta el día de ayer ya iban más de 30 réplicas del sismo del martes, pero han sido imperceptibles. La máxima que se ha registrado hasta ahorita es de 4 grados, pero la gente está temerosa, la gente está... lo que se comenta siempre en la calle es el miedo que sintieron con el temblor. ¿Qué va a pasar si ocurre otra réplica? ¿Qué va a pasar con su patrimonio? Porque muchos de los edificios en los que habitan pues quedaron con alguna fisura, y esto se ha reflejado en la cantidad de llamadas y de solicitudes de revisiones que han estado haciendo en el caso de la Ciudad de México para que vayan a inspeccionar sus edificios. Hasta ayer se tenía una cuenta de 3.848 solicitudes de revisiones hechas por ciudadanos para que Protección Civil vaya a las casas y revise las condiciones en las que están los inmuebles. Las autoridades han dicho que cuentan con 3.600 especialistas que revisarán estas viviendas. Sin embargo, el procedimiento no va a ser fácil. Ayer hicimos un ejercicio de este tipo. Notificamos de una vivienda que estaba con fisuras. Hablamos al número 911. Una patrulla de seguridad pública se presentó en el lugar.
constató que sí había daños. Ellos, los oficiales, pues aseguran que no son, admiten pues que no son especialistas, pero lo que hacen es verificar que es un inmueble que existe, que sí hay daños, que sí hay gente en este edificio y notifican a Protección Civil. Pero no hay una fecha para que pasen a revisar el inmueble, no hay una fecha para que pasen a hacer la evaluación de cuál es el estado de estas viviendas. Entonces va a ser un proceso lento, va a ser un proceso muy largo entre tanto, pues la gente tiene temor, sí hay temor todavía entre la sociedad, pero también un gran espíritu de solidaridad, porque no solo aquí en la Ciudad de México han estado recolectando víveres. De hecho, en el transcurso de que llegamos a este punto, pudimos constatar que había algunos puestos de gente que estaba solicitando víveres, además de la gente que está instalada aquí en la calzada, con pancartas para indicar cuándo deben hacer silencio y policías que deben parar el tráfico cuando se les solicita. También hay gente que está recogiendo víveres y los está trayendo a los diferentes puntos donde hay afectados. Esto pues se prevé que puede complicarse debido a que ahorita hay una cantidad de gente que está entregando víveres, pero esto no se sabe cuánto tiempo se va a poder mantener. Conforme pasen los días, posiblemente los víveres escaseen, no solo aquí en la Ciudad de México, sino también en otros puntos. Morelos es uno de los estados que resintió también muy fuerte el golpe del sismo. Tiene al menos 16 municipios con afectaciones y la ayuda está fluyendo muy lentamente en esta parte. Lo mismo ocurre en Puebla, lo mismo ocurre todavía en lugares en donde ya habían sufrido un problema del sismo, ya habían tenido afectaciones y con este sismo se complican todavía más. En particular estamos hablando del caso de Oaxaca y Chiapas, en donde la afectación del primer sismo del 7 de septiembre golpeó muy fuerte estas zonas de la costa de ambas entidades, y bueno, vuelve otra vez este sismo y complica todavía más tanto el reparto de ayuda como la asistencia que pueden tener las personas. Ayer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estuvo en la zona del istmo de Tehuantepec, ahí en Miltepec, en Oaxaca, y anunció que se comenzaría el censo de las viviendas que resultaron afectadas y empezaría el programa para entregar una tarjeta con la que dispondría la gente de una cantidad de dinero para la compra de materiales de construcción y otra cantidad de dinero en efectivo para pagar la mano de obra. Sin embargo, no se habló de montos ayer. Claro. Esperemos que en el transcurso de hoy se precise qué cantidad van a recibir las personas para poder reconstruir sus domicilios, ¿no? Y esto se extiende a lo largo de todos estos municipios en donde poco a poco, conforme va fluyendo la información, municipios que están muy alejados. En el Estado de México, Ocuilán es uno de los municipios que resultó muy afectado. Es uno de este municipio se encuentra en la parte sur del Estado de México, colindante con Morelos, y son casas que estaban construidas de adobe. El adobe es un material que está hecho a partir de barro con paja, sí. y completamente desmoronadas las viviendas. Tuvimos oportunidad de hacer un recorrido por allá y lo que constatamos fue que muchas de las viviendas quedaron destruidas. Por fortuna no hubo gente atrapada en los escombros de estos puntos y los otros estados afectados tampoco han tenido gente atrapada entre los restos de lo que fueron las casas, como Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas. Aquí en la Ciudad de México es donde más gente quedó aprisionada y donde continúan las labores. Entonces el panorama no pinta para concluir pronto. Claro. Se esperan todavía días con mucho trabajo. Sí, Antonio, bueno, es interesante lo que contabas vos de las casas de adobe y, bueno, vos tendrás obviamente la información, pero dabas cuenta de casi 280 edificios que se desmoronaron en el terremoto de 1985, la obligatoriedad de construir edificios con el sistema antisísmico después de este terrible terremoto. Hoy damos cuenta de una cantidad menor, pero también, digo, se han visibilizado
muchos lugares que habían sido construidos supuestamente para soportar los sismos y que finalmente esta normativa no había sido llevada adelante, digo. Esto ¿ustedes se están dando cuenta de esta información? Sí, efectivamente, muchos de los edificios que cayeron en esta ocasión son construcciones que se edificaron antes de 1985, antes de los cambios de norma, pero también hubo algunos que se edificaron posteriormente. Entonces se van a revisar, como es el caso del colegio Enrique Rebsamen, sí, se van a revisar las normas con las que se construyó. Ya anunció la delegación de Coyoacán que se van a revisar estas normas en las que fue construida esta escuela, por ejemplo, para poder dar garantías y seguridad a los menores que estudien, no solo en esta primaria, que se prevé será reconstruida, pero ya con otra normatividad, sino en todas las demás. El secretario de Educación anunció ayer que paulatinamente se regresará a clases, siempre y cuando los planteles tengan un dictamen de seguridad para los alumnos. Claro. Sí, entonces, sí hay muchas normas que revisar y sobre todo la parte de los edificios dañados tendrán que ser reparados con las normas que demanda una zona sísmica como la que vivimos. Antonio, apelo a tu profesionalidad, ¿no? Como periodista aquí y seguramente en otras partes del mundo se replican mucho historias particulares. Aquí estuvimos muy atentos justamente al rescate allí en el colegio con la historia de Frida Sofía, que finalmente no era una pequeña de 12 años, como también la historia de familiares de un joven de 40 años que con un megáfono estuvieron durante casi 50 horas hablando con él si es que él estaba con vida. Digo, personalmente, ¿cuál es la historia que hoy más te resuena? Ayer tuve la oportunidad de estar en la parte de Álvaro Obregón 286 por la mañana y me impresionó mucho la reacción de las familias que están impidiendo que se use la maquinaria para poder entrar a esta parte y que han estado insistiendo en que vayan rescatistas. Esta esperanza que tienen ellos por rescatar a sus familiares es lo que me ha impactado ayer sobremanera. Hay historias de vida en varios puntos, hay historias de gente que ha estado saliendo de entre los escombros, pero también esta otra parte de las víctimas que no son solo las que están atrapadas o las que por desgracia han fallecido, sino los familiares que quieran encontrar y volver a ver a su ser querido con vida o incluso ya sin ella, pero que quieren volver a verlo y que quieren hacer hasta el último intento por hacerlo. Esta parte de la gente que se ha organizado en todos los puntos donde hay edificios derribados para defender y exigir a las autoridades que puedan sacar con vida a estas personas. Sí, pero también, Antonio, el no uso de máquinas hace que la tarea sea mucho más pesada y demore mucho más tiempo. Sí, ahorita lo que se ha estado requiriendo, por ejemplo, aquí en esta parte de Ciudad Jardín, son cortadoras de concreto, son maquinaria más especializada, con la que te han traído incluso algunos rescatistas de extranjeros, precisamente para evitar el uso de máquinas, pero que esto no impida que se pueda tener algún tipo de herramienta especial y que permita apurar las labores para abrirse paso entre los restos del concreto, ¿no? Sí complica el no uso de las máquinas, de maquinaria más pesada, pues, pero pues las herramientas con las que están trabajando tratan de aprovecharlas lo mejor posible para abrirse espacios y poder llegar a donde estén las personas. Antonio, muchísimas gracias realmente por esta conversación. Ojalá podamos volver a contactarte. Gracias, Antonio. Claro que sí. Seguiremos al pendiente aquí y que tengan buen día. Gracias.
Era Antonio Bautista desde México, bueno, el periodista que está trabajando lamentablemente en el lugar de los hechos, ¿no? En esta tragedia que está atravesando México y el mundo en general. Lo decíamos más temprano, fue detenido un jefe de calle de la comisaría cuarta de Avellaneda. Lo acusan de extorsionar a comerciantes para no inventarles causa. La tarifa estaba en 6.000 pesos, les cobraba 6.000 pesos para no inventarles una causa. Bien, allí veíamos imágenes del allanamiento, donde se encontró dinero y un arma